Señoras y señores diputados, un concierto de inconstitucionalidades. Eso decía el proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la pregunta a consultar enviada por el presidente a la Suprema Corte de Justicia y que proponía desechar el planteamiento de ese cuestionamiento. Una mayoría de 6 ministros, de los cuales 4 que tienen ostensibles vínculos políticos con el titular del Ejecutivo, votaron en contra del proyecto, como todos sabemos. Nunca ha sido mejor parafraseado el astrónomo italiano Galileo. Aprobaron la consulta y, sin embargo, es un concierto de inconstitucionalidades. Lo es por varias razones, compañeras y compañeros. En primer lugar, es una pregunta vacía de sentido. Es una pregunta inocua. Por tanto, carece de la fundamentación que ordena la Constitución. Se gastarán recursos multimillonarios, se movilizará un ejército de ciudadanos para plantear a la sociedad una pregunta ininteligible, que en cualquier proceso judicial sería objetada por confusa y, sobre todo, inútil por inocua. La pregunta que llega hasta el dictamen se puede simplificar, compañeros. Quitémosle la oscuridad. Lo que en realidad dice la pregunta con la que ustedes pretenden montar la participación del presidente López Obrador en la campaña del próximo año es muy simple. Ciudadano, ¿quieres que el gobierno haga su trabajo? Esa es la pregunta rebozada en un lenguaje pseudojurídico, en la que los ministros de la mayoría envolvieron el regalo de Navidad anticipado para su amigo el presidente de la República. Nadie en su sano juicio puede votar en contra de que el gobierno cumpla con sus obligaciones. En el nuevo contexto jurídico internacional se ha desarrollado el concepto de desvío de poder. El desvío de poder es una especie de fraude a la ley, en la que el servidor público utiliza un instrumento legítimo para un objetivo particular o privado. En este caso, la consulta pública que se pretende coincide perfectamente con la definición de desvío de poder. Es lo que es: un gambito del presidente que se impacienta porque sabe que mandar a su partido a la contienda electoral sin su nombre en la boleta no tiene una perspectiva favorable. No nos confundamos. Esto no es un ejercicio de democracia participativa. Es envilecer a la institución. Es usar la sed de justicia y el deseo de la sociedad de combatir la impunidad y, al contrario, ensuciar los comicios del 2021. Por lo inocuo y absurdo de la pregunta, la consulta no es ni necesaria ni pertinente. Resulta urgente, eso sí, el realizar la consulta al pueblo de México sobre los mecanismos para remontar la crisis económica y sanitaria, como por ejemplo lo propusieron los senadores panistas para preguntar sobre el ingreso universal de emergencia, que Morena y sus aliados se negaron a realizar. Expertos en piruetas, ahora que la mayoría de la Corte claudicó en su misión de garante de la Constitución y sirvió al Ejecutivo. Ahora Morena se descara con una iniciativa para realizar la consulta en el mismo día de la elección intermedia. Con esa propuesta se exhibe la verdadera intención del presidente al lanzar una pregunta cargada de demagogia y vulneración a derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho de acceso a la justicia. El PAN ha impulsado mecanismos de la democracia participativa desde antes de López Obrador, y muchos miembros de Morena y del gobierno eran priistas. Conocemos los importantes alcances y reglas de su aplicación. A todas luces, la consulta aprobada por la mayoría de la Corte no es un ejercicio legítimo de democracia participativa y, por lo tanto, el Partido Acción Nacional, en apego al Estado de Derecho, votaremos en contra. Es cuanto. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.